movimientos fetales positivos, actividad cardíaca positiva, biometría. Dentro de la biometría, el diámetro biparietal de 23.4 semanas, la circunferencia cefálica 21.6 semanas, la circunferencia abdominal 21.3 semanas, el fémur para 19.4 semanas, en ese entonces con un peso de 370 gramos, la edad gestacional por la ecografía 21.4 semanas. En observaciones, visualización fetal dificultosa, oligoamios leve y se sugiere una ecografía morfológica o un scan fetal. Dentro de los antecedentes de la enfermedad actual, la paciente refiere haber estado internada en el Hospital de la Marina Mercante en fecha 1 de julio del año en curso por una infección de tracto urinario superior. Se cita a la paciente en fecha 6 de julio para realizarse una ecografía Doppler materno-fetal. En fecha 6 de julio, la paciente concurrió a dicha institución, donde se realiza ecografía Doppler que va a informar arteria umbilical con diástole 0, que se le indica en ese momento internación en dicho hospital para finalizar el embarazo. La paciente rechaza dicha internación. Al examen físico, paciente en regular estado general, álgida, va a presentar palidez mucocutánea, abdomen doloroso a la palpación, de predominio en hipocondrio derecho, los signos vitales, la TA con 90-50, frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, la temperatura de 36.5 grados centígrados. Al examen obstétrico presenta una altura uterina de 27 centímetros, movimientos fetales negativos, frecuencia cardíaca fetal de 130 latidos por minuto, dinámica uterina negativa, tono uterino conservado. Al tacto vaginal, vulva y vagina sin particularidades, el cuello central con 2 centímetros de trayecto y 1 centímetro de dilatación. No se alcanza presentación y no presenta pérdidas por genitales externos. Exámenes complementarios realizados en nuestro nosocomio. Tenemos una ecografía obstétrica que se realizó, donde nos informa un feto único, transverso, con un diámetro biparietal de 28 semanas, una circunferencia abdominal de 22.1 semanas, un peso de 527 gramos y presenta oligoamio severo. Los límites uterinos de difícil delimitación por presencia de líquido libre en cavidad abdominal, además de poca colaboración de la paciente. Ella estaba muy álgida al momento de realizarse la ecografía. El informe de la ecografía Doppler, nos indica un índice cerebroplacentario menor a 1 con signos de redistribución de flujo. Se le realiza un laboratorio de guardia donde tenemos a destacar los glóbulos blancos de 19.500, un hematocrito de 25.9 y una hemoglobina de 8.9. Bueno, al momento la impresión diagnóstica fue un abdomen agudo, un embarazo de 28 semanas, Doppler patológico, probable RCI1, los diagnósticos diferenciales, la ruptura uterina, desprendimiento placentario, ruptura hepática, peritonitis. El tratamiento, la laparotomía exploradora. Dentro de los hallazgos quirúrgicos, la cirugía comienza a las 10:45 horas, se realiza una laparotomía exploradora donde abierto el peritoneo se constata abundante hemoperitoneo, se lava, constatándose en anexo derecho, cubierto y bloqueado por epiplón mayor, feto vivo con membranas ovulares íntegras unida a trompa uterina derecha por placenta, evidenciándose la trompa uterina con una ruptura de aproximadamente 10 centímetros y sangrado activo. Se extrae feto de sexo masculino, que se entrega a neonatólogo de guardia y se procede a realizar salpingectomía derecha según técnica. Se realiza transfusión de una unidad de glóbulos rojos intraoperatorio, se finaliza procedimiento quirúrgico según protocolo, la paciente en buen estado general pasa a sala de internaciones con indicaciones médicas. Bueno, acá les puedo presentar unas pequeñas imágenes de lo que fue el intraoperatorio. En la figura 1 vamos a observar los restos placentarios. De inicio aparenta una rotura uterina, pero tras revisarlo mejor se observa lo que tenemos en la figura número 2, una ruptura a nivel de la porción ampular de la trompa uterina del lado derecho. En la figura número 3 tenemos que tras una exploración abdominal podemos llegar a identificar las diferentes estructuras anatómicas, como se observan en la figura número 4, donde tenemos ya diferenciado el ovario del lado derecho, el útero y la trompa uterina del lado derecho,
y donde también se observa la solución de continuidad. Acá les voy a presentar un pequeño video de lo que fue la anatomía patológica posterior al acto quirúrgico. Un segundo, muy bien. Bueno, lo que podemos observar en el video es la trompa uterina derecha, que va a estar dilatada con restos aparentemente placentarios. En la mano derecha, en la mano izquierda se puede observar, y también se va a poder observar dentro de poco lo que es la solución de continuidad del segmento ampular, que más o menos en ese momento aparentan los 10 centímetros que se habían mencionado. Bueno, dentro del postquirúrgico, los hallazgos que tenemos es un recién nacido de sexo masculino con un peso de 460 gramos, con un Apgar de 1, 3 y 5, con una edad gestacional de 25 semanas, perímetro cefálico de 26.5 semanas y una talla de 27 centímetros. Perdón, 26.5 centímetros y la talla de 27 centímetros. Recién nacido que requiere estimulación externa y oxigenación suplementaria a presión positiva, con parcial a mala respuesta. Se realiza una intubación endotraqueal y se traslada a OSIN para tratamiento. El diagnóstico, prematuro extremo con grave estado general, fallece a las 36 horas, posteriormente se va a hacer una recapitulación de lo que fue el paciente. Algunas imágenes del feto. La primera imagen, o la figura 5, es el recién nacido al ingreso de la UCIN, y la figura 6, el recién nacido ya con mejor ventilación, y tenemos a la lapicera como una guía para comparar el tamaño del recién nacido. Bueno, lo que vamos a hacer en este momento es una pequeña recapitulación de lo que es la bibliografía, de lo que, posteriormente se busca lo que es la anatomía patológica, donde podemos encontrar la macroscopía, donde se va a recibir un segmento tubular duro elástico de 3.8 centímetros por 3.5. En su interior va a presentar un fragmento de tejido pardo esponjoso, y la microscopía nos va a revelar que las secciones histológicas van a mostrar pared muscular y de tejido conectivo, en la que se va a observar residuo basal con vellosidades coriales de tipo maduro, con cubierta trofoblástica completa, formación de nudos incisionales y moderada cantidad de fibrina. El diagnóstico final de la anatomía patológica, un embarazo ectópico. Bueno, como les iba diciendo, vamos a hacer una breve recapitulación de lo que es el embarazo ectópico. Como introducción, tenemos que el embarazo ectópico es una condición en la cual el óvulo fecundado es implantado en cualquier sitio diferente de lo que es la cavidad uterina. Un 98% de los embarazos ectópicos se van a ubicar en lo que es la trompa de falopio. Las implantaciones inusuales suelen presentarse en el cérvix, en las diferentes porciones de la trompa, en el ovario y también en el abdomen. Va a ocurrir en aproximadamente 1.2 o el 2% de los embarazos, con una mortalidad asociada al 0.5 de muertes por cada 1000 gestaciones. Dentro de los factores patológicos vamos a tener que van a ser cualquier factor que afecte la capacidad de la trompa para transportar los gametos o embriones, que van a favorecer la implantación ectópica. El embrión anormalmente implantado va a presentar anomalías y se interrumpe espontáneamente en un 80% de las gestaciones ectópicas. El aborto tubárico espontáneo ocurre en la mitad de los casos. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener que se divide en en tres grados, que sería alto riesgo, riesgo moderado y bajo riesgo. Dentro de los factores de alto riesgo vamos a tener un ectópico previo, una cirugía tubárica previa, la ligadura, una ligadura tubárica, la patología tubárica, el uso actual de un dispositivo intrauterino. Dentro de los factores de riesgo moderado vamos a tener la infertilidad, la cervicitis previa, una historia de enfermedad inflamatoria pélvica, múltiples parejas sexuales y tabaquismo. Y dentro de lo que son los factores de riesgo bajo, vamos a tener las cirugías previas o el inicio temprano de las relaciones sexuales. La localización del embarazo ectópico. La localización suele ser cervical, intersticial, ovárica, tubárica. Dentro de la localización tubárica vamos a tener en la porción ítmica, en la porción ampular y en el infundíbulo. Además, también se pueden localizar los embarazos ectópicos en el abdomen.
La incidencia del embarazo ectópico ha aumentado en las últimas décadas hasta alcanzar un 1 a 2% y se debe al aumento de los factores de riesgo, el incremento en la aplicación de técnicas de reproducción asistida, el uso de métodos diagnósticos más sensibles y específicos para el cuadro, y va a causar de entre el 10 a 15% de las muertes maternas relacionadas con la gestación. Se supone el 80-90% de los fallecimientos durante el primer trimestre del embarazo. El diagnóstico del embarazo ectópico se va a basar en tres pilares fundamentales, que son la exploración clínica, la ecografía y las determinaciones seriadas de lo que es la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana. Bueno, para presentar el cuadro clínico, vamos a tener un tumor parouterino, que generalmente suele ser doloroso al tacto, una amenorrea que va a ser de corta duración, y si esta existe, se va a apreciar que hay una desproporción en lo que es el tiempo de amenorrea y el volumen del útero, que generalmente es menor al que debería de corresponder. Van a presentar pseudomenstruaciones, la sangre suele ser suriposa, pegajosa, muy oscura y en pequeña cantidad, muchas veces parecida a la borra de café. También pueden llegar a presentar lipotimias y vértigos. Dentro de la exploración clínica vamos a ver un dolor abdominal en el 95% de los casos, sangrado transvaginal en el 70% de los casos, hipersensibilidad abdominal y pélvica en el 75% de los casos. Al examen pélvico, el dolor va a ser inespecífico, pero es constante. Vamos a tener una masa anexial palpable en un 20% de los cuadros, que igualmente es dolorosa. También van a haber o pueden haber datos clínicos de ruptura, la irritación peritoneal, disculpen, signo de Bloomberg o defensa abdominal, además de presentarse shock. Continuamos con el cuadro clínico. La movilización del cuerpo uterino va a ser francamente doloroso. Al examen vaginal va a haber dolor a la movilización cervical. Muchas veces se puede apreciar un pequeño tumor constituido por el cuerpo del útero, junto con el cual, pero separado del mismo, se va a hallar un tumor abdominal. Importante recalcar la triada de diagnóstico clínico, que va a ser el dolor abdominal, que puede ser brusco o intenso en el abdomen inferior, esto en un 90 a 100% de los cuadros, el sangrado vaginal, que lo habíamos mencionado con características particulares, y la menorrea, o que es el retraso menstrual. Aunque esta triada se puede presentar solo en un 50% de los pacientes. Continuando con el cuadro clínico, también este viene determinado por lo que es el grado de invasión, la viabilidad del embarazo y el sitio de la implantación, que va a variar desde cuadros asintomáticos en aquellos embarazos que son muy pequeños y que se pueden solucionar como abortos espontáneos, y también las pacientes que pueden debutar directamente con un shock hipovolémico sin síntomas previos. Como habíamos mencionado, otro de los pilares fundamentales para el diagnóstico es la ecografía, que de inicio se va a realizar una ecografía abdominal, pero se debe completar imprescindiblemente con lo que es una ecografía transvaginal, con un ecógrafo de alta resolución y utilizando el zoom para magnificar las áreas a estudiar, sobre todo la cavidad endometrial y en zonas anexiales. Actualmente hasta un 15-35% de las gestaciones ectópicas no se van a ver por la ecografía. Bueno, mencionarles algunos casos publicados de embarazos ectópicos, los más avanzados. Tenemos en el año 2005 en Caracas, Venezuela, una paciente de 36 años con una menorrea de 12 semanas y 3 días, que se realiza un ultrasonido abdominal donde va a reportar una masa parouterina izquierda que llega hasta el flanco, donde se observa saco gestacional con 2 embriones en su interior, ambos con actividad cardíaca positiva y movimientos activos. De aproximadamente 10.2 semanas, el embarazo se concluye al no ser viable, y ser un embarazo ectópico gemelar, monoamiótico y monocorial roto en trompa izquierda. Ese sería el caso más avanzado que se encontró de un embarazo tubárico. Recordemos que son 10 semanas y 12 días. Lo que sí está descrito en la bibliografía, embarazos abdominales, como por ejemplo el siguiente, del año 2017 en Colombia, una paciente de 25 años, con 3 gestas, un parto y una B, que va a ingresar con un embarazo de 31.5 semanas de edad gestacional, por un cuadro clínico de 12 horas de evolución, caracterizado por presentar disnea progresiva y dolor precordial de gran intensidad. Ella ingresa con una sospecha de un embarazo abdominal, por una ecografía realizada a las 23 semanas, donde, bueno,
Posteriormente a la intervención quirúrgica se va a obtener un recién nacido con un peso de 1.205 gramos, con una talla de 39 semanas y un puntaje de Apgar de 3 y 5. También otro embarazo abdominal en la Ciudad de México, una paciente de 32 años de edad, con 3 gestas, 2 partos, con fecha de última menstruación desconocida, presenta un ultrasonido transvaginal, el cual reporta sitio del anexo izquierdo una imagen ovoidea de bordes irregulares mal definidos en relación al saco gestacional, un producto único sin frecuencia cardíaca fetal, con una circunferencia cefálica de 126 milímetros y un diámetro biparietal de 30 milímetros en relación a 16 semanas de gestación. La placenta en ese momento sin vascularidad en la imagen, Doppler. Se realiza la apertomía exploradora, donde se va a encontrar un embarazo ectópico abdominal intraligamentario izquierdo. Se realiza la extracción del feto óbito de sexo masculino con un peso de 300 gramos y 18 centímetros de talla. Bueno, esos son los embarazos ectópicos más avanzados que se puede hallar en lo que es la bibliografía a nivel internacional. Entonces, por ese motivo, nuestro caso de un embarazo ectópico con 25 semanas de gestación es bastante raro. Bueno, muchas gracias por su atención. En este momento, el doctor Friedman les va a hablar acerca del paciente, del recién nacido, que se obtuvo posterior a la cesárea, o bueno, a la laparotomía exploradora, perdón. Hola Javier y Andrea Daus están para hablar sobre la intervención que hicieron. Si gusta, doctora. Sí, yo, hola. Quisiera compartir pantalla o no sé si ustedes tienen lo que les pasé. A ver si... Ahora le dejo compartir, doctor. Pati, ¿puedes dejar de compartir la pantalla? Lo estoy intentando. Ah, ahí está. Yo estoy viendo el mío, no sé si se ve, si lo ven ustedes. Sí, ahí está, sí, doctor. Ahí está el suyo, doctor. ¿Lo subieron ustedes o el mío es el que está? Es el suyo. Es el suyo, doctor. Es el mío. A ver. Ahí está. Bárbaro. Bueno. Y el niño tubárico finalmente nació. Un prematuro extremo, de bajo peso, como se mostró en la presentación de obstetricia, el tamaño de una virome, que es algo que todos conocemos, es prácticamente el tamaño del chico. El chico, bueno, cuando lo vimos, pensamos que iba a ser no viable. Bueno, los antecedentes: una madre de 23 años, primer embarazo, para cero, cesárea cero, aborto cero. En realidad no había controles serológicos en el momento que nació. Ambos padres en realidad sería retardo mental, retardo madurativos antes de los 18 años. Me dio como cierto pudor al escribirlo. Algo que es un tema no menor, porque en el caso de que el chico hubiese sobrevivido, hubiese pasado su etapa neonatal, es importante que haya alguien lúcido para hacerse cargo del bebé. Bueno, la cesárea fue de urgencia, un embarazo ectópico tubario abdominal, un Doppler patológico, como ya fue descrito. El líquido amniótico fue sanguinolento, fue un prematuro extremo, 25 semanas, 460 gramos, sexo masculino, talla 27 centímetros, perímetro cefálico de 26,5. Bueno, un deprimido grave, un Apgar 1,357. En el medio de estos minutos, el chiquito, que legalmente sería un aborto, empezó a moverse, empezó a emitir sus respiraciones, el corazón tenía sus latidos, y esas decisiones que llevan debates de décadas, el neonatólogo de guardia lo tiene que resolver en segundos, en minutos. Obviamente, bueno, el paciente
nació sin estuvo sin maduración pulmonar. En realidad en la sala de reanimación recibió reanimación externa, se le colocó el tubo endotraqueal 2,5, que es el más chico que existe, y de esa manera se lo trasladó a terapia neonatal. Estando en neonatología recibió 2 dosis de surfactante, estuvo en incubadora, desnudo, con un microclima, ayunado, se le colocó catéter venoso, la arterial no se pudo colocar. El setting del respirador es 15, 5 que es la presión máxima, la presión mínima, el tiempo inspiratorio 0,35, la frecuencia de 30, y en realidad con aire ambiental, con una FiO2 de 0,21. Es un setting relativamente bajo, no es un pulmón al cual había que darle mucha presión para expandirlo. Era un pulmón que, a pesar de las perspectivas que hubiésemos tenido al principio, respondía bastante fácil. Se le colocó un plan de hidratación parenteral básico, y bueno, y ya que el chico está vivo, dije, bueno, vamos a darle todas las posibilidades, y se le indicó ya una nutrición parenteral para esta misma noche, ¿no? Con aminoácidos, con lípidos, para evitar el catabolismo del chico. Esta fue la placa después de la primera dosis de surfactante. Primero se le colocó el tubo, el surfactante, se le pudo canalizar, como dijimos, nada más que vena. Está un poco metido, pero como son chicos tan lábiles, a veces no se los mueve. Y los que no están acostumbrados a ver placas neonatales, pueden ver que está bastante bien aireado este pulmón, por más que tenga algunos signos de membrana hialina. Tenemos al lado el chico, la foto, la radiografía de tórax de otro chico que nació con 760 gramos, 30 semanas, ese chico todavía está en la neo, tiene 60 días de vida, es un displásico, está con cánula, pero lo pusimos como para comparar, que a pesar, yo no sé si habrá sido por el estrés de haber estado todo el tiempo en la trompa, no sé cómo habrá sido su perfusión, el pulmón, la verdad que estaba mucho más maduro de lo que hubiésemos imaginado. Pónganse a pensar que en esta edad gestacional no hay alvéolos, tenemos sáculos, que sería una estructura primitiva a los alvéolos. Otra cosa que es llamativa, tanto este catéter venoso como el de la otra foto son exactamente del mismo tamaño. Lo mismo que en los tubos son exactamente del mismo tamaño. Y cuando a la vez, en el ultra prematuro que estamos hablando ahora, llama la atención a la vista el tamaño, cuando nuestro ojo está acostumbrado a ver un tubo así o a ver los catéteres así. Los datos de laboratorio, bueno, el laboratorio de las 2 horas de vida tenía un pH 7,10, una CO2 de 27,9, una PO2 de 46, bicarbonato de 8,5, menos 19 exceso de base, un 62% de saturación, pero con la saturación de un 94%. A veces al tocarlo al chico o al injuriarlo en el momento de sacar los laboratorios, cambia la saturación y nos guiamos por la saturación del saturómetro. Y bueno, un calcio normal, y lo más llamativo, el hematocrito 31 es un hematocrito de anemia para un recién nacido. Pero a pesar de todo, estaba, digamos, parecía bien perfundido. Después, cuando se le sacó el laboratorio de control, el pH empezó a mejorar, 7,28, que es algo bastante aceptable para un prematuro tan extremo. Cuando el prematuro es muy extremo, generalmente cuando es recién nacido, en las primeras horas, son mucho más acidóticos que el chico grande, ¿no? Digamos, la circulación fetal hace que la sangre sea más acidótica. La CO2 en realidad aumentó, pero mejoró, porque tampoco es bueno que haya una CO2 tan baja.
y eso que, bueno, vieron la frecuencia de 30, no es una frecuencia alta para un recién nacido. Lo bajamos y de a poquito la CO2 empezó a mejorar. Lo ideal sería que esté más cerca de 40. La PO2, bueno, 33, se lo había expandido, disminuyó el exceso de base, ahí saturaba un 90%. El hematocrito era 15, así que no había ningún sangrado evidente, pero evidentemente este chico sangraba. Y bueno, se le hizo la transfusión de glóbulos rojos a 20 por kilo, ¿no? Eran 30 mililitros. Al otro día de vida, bueno, siguió acidótico, con una CO2 ahí ideal, el exceso de base de -11, el hematocrito post-transfusional fue de 36, una glucemia de 84, un ionograma normal, 138, 4,6. Ante la persistencia de acidosis metabólica se lo asumió como una sospecha de sepsis y se decidió medicar con ampicilina, gentamicina. A las 21:30 horas, el chico ya estaba más grave, estaba más lábil. El setting de respirador parecido, digamos, al del principio. 14, 5, 035, 25, necesito un poquito más de oxígeno. Se le hizo un ecocardiograma donde se encontró un ductus grande con criterios de CR farmacológico. Ante los sangrados y no tener un recuento de plaquetas, no se lo pudo hacer. A las 23 horas el paciente ya estaba inestable, requirió aumento de los parámetros ventilatorios, tanto la PIM, que es la presión máxima, como la fracción inspirada de oxígeno. Y ya el día 10 de junio, al otro día, empezó con desaturación, bradicardia extrema, paro cardiorrespiratorio, y se constató el óbito ante reanimación fallida a la 1 de la mañana. Bueno, estos nos sugieren muchas dudas porque son casos en los cuales no hay bibliografía, por lo que estuvimos viendo en la charla de Patricia recién. Probablemente este sea el chico más grande de embarazo ectópico, por lo menos de lo que hay documentado. Mi pregunta es, ¿estos chicos suelen tener mayor fragilidad capilar y tener más hemorragias? ¿Suelen nacer con un ductus grande que a veces favorecen a hemorragias cerebrales, por ejemplo? Son cosas que obviamente con un solo caso es imposible de saberlo, pero serían datitos interesantes a tener en cuenta por si alguna vez llegase a ver otro caso así, como para comparar y para estar atento la próxima vez que tengamos un caso así. Siempre está el debate interno de decir, ¿y este chico será viable? En el caso de ser viable, ¿qué calidad de vida va a tener? Pero como dije al principio de la charla, son debates de años y lo tenemos que decidir en segundos, minutos. Bueno, como marco teórico, ¿no? Viendo como una cosa casi única, casi histórica, tengo ganas de hacer una especie de breve resumen de la historia neonatal, ¿no? Bueno, neonatología, una rama de pediatría, cuidado del recién nacido, del latín natos, nacer, y logos de estudio. Los primeros datos que hay a ciencia cierta de la neonatología comenzaron con ustedes, con la obstetricia. En 1814, en el convento de Port-Royal, fue transformado en maternidad. En 1818 se trasladó a la Escuela de Parteras de París, la cual ya había sido fundada
en 1610. Recién en 1836 se armó el pabellón de los recién nacidos, que tenía solamente 6 incubadoras y 4 nodrizas, a cargo de una obstétrica que era Madame Henry. En 1895, Madame Henry deja su cargo y entra, y por la orden del director, el doctor Stéphane Tarnier, designa a Pierre Bourdain, que es el padre de la neonatología. En 1905, el doctor Bourdain publica un artículo en una revista en Londres sobre el uso de las incubadoras para el recién nacido, donde revisa las historias clínicas y describe la muerte de 2.534 niños prematuros por faltas de incubadoras. Desde ese momento, la construcción de incubadoras se impone como obligatorio, bueno, para la ciencia médica, como para... demostró la necesidad de la incubadora. Probablemente muchos de nosotros, en árboles genealógicos nuestros o de conocidos, conozcamos algún hermanito del abuelo muerto, que decían que era muy chiquito, que no era viable, y los que estamos en esto muchas veces nos pusimos a pensar, ¿qué hubiese pasado si hubiese nacido hoy? ¿No? Como que creo humildemente, ¿no? Que, qué sé yo, todos los médicos, hay cosas que posiblemente están peor que antes, pero muchas cosas estamos haciendo un mundo mejor, haciendo de que, en el caso nuestro, lo que sería toda la Perineo, de que muchos chicos sean viables, ¿no? Que antes parecía como que iban a anatomía patológica junto a la placenta. Bueno, otros adelantos entre las décadas ya en este siglo, entre 1940 y 1960, la oxigenoterapia, se identificaron la toxicidad del oxígeno, los antibióticos. En 1953, Virginia Apgar, que era una anestesista escocesa, hizo el test que tanto le gustan a los obstetras. Hubo un hito histórico, el 7 de agosto de 1963, Patrick Kennedy, que era el hijo de Kennedy en plena presidencia, nació por cesárea a las 37 semanas con 2 kilos 110 y falleció al segundo día por un síndrome de distrés respiratorio. En aquella época eran sometidos a cámara hiperbárica. Se consideraba que dándole el oxígeno hiperbárico era el tratamiento factible para aquella época. Años después se pensó que falleció de una enfermedad de membrana hialina y, bueno, hoy si hubiese nacido aquel hijo de Kennedy, estuviese vivo. El hecho que haya sido el hijo de un presidente en ejercicio de los Estados Unidos hizo que mucha plata y muchas neuronas de Estados Unidos y de todo el mundo hayan encarado la brújula hacia ver qué es lo que le pasa con los recién nacidos cuando décadas anteriores decíamos, no es viable, era muy chiquito, no podía nacer, y la ciencia le dio, digamos, un empuje importante a la neonatología. Otro hito importantísimo, en 1980 Fujiwara, en Japón, desarrolló el surfactante. En 1990 Volpe describe las hemorragias intracraneanas, que es algo mnemónico de la neonatología. Y bueno, esta es la foto que la pongo a modo de cierre y modo de brindis. Este es un chico que estuvo con nosotros mucho tiempo en neonatología el año pasado, un recién nacido de 900 gramos, y hace poco cumplió un año, y esta es una foto que saqué de un imán que todas las madres que la mamá nos regaló cada uno de los médicos para nuestras heladeras. Y bueno, fue un chiquito, nació 900 gramos,
un displásico, que estuvo mucho tiempo en respirador, que costó sacarlo, y hoy aparentemente tiene todas las chances de ser un chico normal. Y bueno, este chico hace unas décadas era un caso imposible también. Así que, en homenaje a todos los chicos que fueron imposibles, los que están y los que no están, les agradezco a todos y con esta foto quiero cerrar esta charla. Muchas gracias, doctor Freeman, por su intervención, su participación. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Las preguntas las pueden realizar a través del chat o levantar la mano, se les activa el micrófono. Algo más al caso, y no sé si el doctor Ford o la doctora Tomeo, que estuvieron en el momento de la cirugía, querían agregar algo más. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Se como no, escucha? Fabiana. ¿Cómo les va a todos? Un gusto. Primero, muy sorprendida, porque realmente cuando vi el nombre de la presentación, que era embarazo ectópico tubario, se me ocurrió decir, no, debe ser un abdominal que parece tubárico. Y realmente cuando vi la foto, me sorprendió porque es bien claro que está la polla de la trompa, está dilatada, y se ve ahí el orificio, y realmente muy sorprendida, porque el concepto mío era que la trompa no resiste un embarazo de más de 10, 12 semanas, como mucho. Me llama mucho la atención, digamos, toda la fisiología que se produce en el proceso de placentación, que se haya producido en la trompa, ¿no? Que esa trompa no se haya perforado antes. Eso es lo primero que me sale decir. Y lo segundo que me sale decir es hacer una autocrítica, porque, bueno, es lo de siempre, ¿no es cierto? Este embarazo se tenía que haber diagnosticado con las ecografías, y creo eh, que juega contra el poco tiempo que tenemos para hacer la ecografía, ¿no? No es difícil de ver cuando un embarazo es intra o extrauterino. Se identifica perfecto la reacción decidual alrededor del saco. Yo supongo que lo que vieron ahí fue un pseudosaco, que es lo que se ve en los, no sé, de una manera muy rápida, porque si este embarazo se diagnostica antes, en el primer trimestre, se finaliza y no se pone a la vida de la paciente, porque esta paciente, por suerte, fue operada y salvó su vida, pero si no se hubiera llevado encima la vida del bebé y de la madre, ¿no? Entonces hacer un mea culpa es, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con las ecografías? Que realmente no se ha visto este embarazo antes, ¿no? Bueno, esa es la consideración que yo quería hacer. Bueno, no sé si alguna persona más tiene alguna consulta. Bueno, Marce, hola, ¿puedo preguntar? Sí, por favor. Hola, buenas noches a todos. Le quería preguntar a Javier, bueno, y a Andrea que están, que por las consideraciones que presentaron y el cuadro del paciente, si bien fue grave, que si bien al nacer le pusieron 25 semanas, parecería ser un feto un recién nacido de mayores semanas, ¿no? Javier, no sé qué impresión te dio por lo que presentaste, por el cuadro y la evolución que presentó el paciente.
A nosotros, digamos, por las clínicas nos pareció un 25 semanas, pero bueno, la verdad que la maduración pulmonar parecía de un chico mayor, pero bueno, Más. el pulmón que puse al lado era de un chico de 30. Claro, por eso, por eso. Es muy difícil, digamos, acertar, digamos, cuando es tan chiquitito la edad gestacional. Bien. Gracias, Javi. El chico no tenía formadas las mamilas, tenía la, digamos, muy transparente, tenía, digamos, muchos signos de prematurez extrema. ¿Podría agregar algo a la consideración esta de que parecía con mayor maduración pulmonar, que es lo que interpreto por parte del doctor Friedman? Evidentemente es un feto que no solo es prematuro, sino que tiene una insuficiencia placentaria importante, y lo muestra el Doppler. El Doppler presentaba una ausencia de diástole y una redistribución de flujo que hablaba de un sufrimiento fetal. Ese estrés al feto le produce un poco más de maduración pulmonar cuando ocurre intraútero, y podría explicar esa situación, ¿no? Además, disculpa. ¿Cómo? No, cuando por ejemplo es un embarazo séptico, muchas veces madura intraútero el pulmón también. Así que, bueno, coincido con vos. Por el estrés del sufrimiento fetal que está pasando, y que era evidente por los Doppler prenatales, ¿no?, que tenía con esos signos, ¿no? Es muy infrecuente lo que muestran, pero bueno, es muy interesante, como dijo la doctora Sarchi, no es frecuente ver abortos tubarios con la placenta implantada en la trompa, que lleguen tan avanzados, y bueno, los felicito, ¿no?, por la presentación del caso. Gracias, Héctor. ¿Alguien más quiere participar? Buenas noches a todos. Primero, bueno, felicitar a los dos expositores, y una pequeña acotación: el ductus grande que tiene habla de que el bebé era muy prematuro, ¿sí? Las 24 semanas yo creo que coinciden, porque justamente ese ductus grande es lo que le permite la vida dentro del útero. Habitualmente cuando el paciente es más grande, se ven ductus, pero de un tamaño no tan importante. Así que seguramente ha sido un paciente de esa edad gestacional. Bueno, nada más, y los vuelvo a felicitar. Gracias, Andrea, por la participación de todos. Y excelente el servicio de neonatología del hospital, no tenemos que decir por cómo nos sostienen a nosotros también como equipo. Gracias. No sé si la doctora Tomeo nos quiere acotar en algo, ya que estuvo dentro de la cirugía. Nada, bueno, buenas noches. Nosotros con el doctor Ford jamás nos imaginamos que nos íbamos a encontrar con lo que nos encontramos intraquirúrgico. De hecho, el primer diagnóstico que tuvimos cuando entramos al abdomen fue una rotura uterina, y después nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Pero en ningún momento nos imaginamos el diagnóstico porque no estaba dentro de la sospecha. Pero bueno, nada, también sorprendidos. Y gracias por la presentación. ¿Alguna otra persona más que quiera realizar una pregunta o hacer una acotación sobre el caso? Bueno, les agradecemos a todos por la participación, gracias, y bueno, esperemos vernos en un próximo Ateneo. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, y gracias por incluir el ANEO. No, por favor. Bueno, muy buenas noches. Gracias por la atención. Gracias a todos.